Esta semana pasada hemos asistido a una situación que, de alguna manera, los políticos de nuestro país ya también nos tienen acostumbrados, y fue el famoso besamanos al rey en el congreso que hubo en Barcelona del Mobile, ¿verdad? Bueno, todos lo pudimos ver, aquel plantón de la alcaldesa de Barcelona y del presidente del Parlament de Cataluña y, en fin, todo aquel, diríamos, espectáculo al negarse a hacer ese pasamanos, cuya expresión, pues estaréis conmigo, es que es un tanto trasnochada, ¿no?, el hecho de besar la mano a nadie, que evidentemente es una figura ya que en el día de hoy no se hace. Algunos decían que no era correcto hacerlo en pleno siglo XXI, ya que eso de rendir pleitesía como que está fuera de lugar y de contexto histórico. Otros decían, por el contrario, que bueno, no tenía que ver exactamente con eso, sino que apelaban al carácter institucional y, por tanto, que era una cuestión más bien de protocolo. Creo que todo esto lo que pone de manifiesto, una vez más, es si las monarquías, la realeza, tiene sentido a estas alturas de la historia. Y no voy a hacer ningún discurso político, no os preocupéis, solamente es a modo de introducción para lo que viene después. Evidentemente, la institución de la monarquía es algo que a lo largo de los siglos ha ido cambiando en cuanto a su comprensión y al papel que le corresponde en las sociedades del momento. Y, por tanto, algo que, como digo, ha ido cambiando. Como decía, quiero utilizar esto como introducción para el tema de esta mañana, que vamos a tratar y que tiene que ver con ese ciclo que iniciamos hace 2 domingos, que tiene que ver con los oficios de Cristo, de Jesús. Y habíamos hablado acerca del oficio sacerdotal, Jesús como sumo sacerdote, mayor que los sumos sacerdotes o los sacerdotes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, Jesús como profeta de Dios, más que los profetas y mayor que los profetas, por cuanto Él no solamente trae palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios encarnada. Y nos queda el último de esos oficios que tiene que ver con el oficio real, Jesús como rey, como rey. Por tanto, también a modo de situarnos en el contexto de lo que luego quisiera exponer en esta mañana, y como acabamos de mencionar, ese concepto de la realeza, del rey, del reino, son fruto del desarrollo humano y, por tanto, pertenecen al ámbito de nuestra experiencia, diríamos, histórico, social y política a lo largo de la historia. Y con ello quiero destacar el hecho de que cuando nosotros hablamos de Dios como rey, o en este caso de Jesús como rey, lo hacemos de forma analógica, que quiere decir que utilizamos categorías del lenguaje humanas para hablar de Dios, con lo cual siempre hay una distancia entre lo que es nuestra comprensión humana de algo, en este caso de el concepto rey, de lo que realmente es Dios. Y por tanto utilizamos esa figura del lenguaje. Pero también debemos anotar el hecho de que el lenguaje es algo dinámico, que quiere decir que cambia, que no es estático y que cambia con el tiempo. Y por tanto que nuestra comprensión de lo que es un rey en siglo XXI no tiene ni por asombro que ver con lo que era la imagen de un rey en el siglo I, que es en el tiempo de Jesús, o anteriormente, y podríamos ir al Antiguo Testamento y entender cómo era la figura del rey, de David, por ejemplo, o la figura del rey en el tiempo de Jesús, o la figura de un rey en el siglo XVIII, cuando los reyes eran absolutistas, y era la palabra del rey es la ley, era la expresión, o el concepto moderno de las monarquías parlamentarias, donde también se utiliza esa expresión que el rey reina, pero no gobierna, ¿no? Bien, con esto evidentemente lo que quiero poner de manifiesto en este sentido es que cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos de Dios como rey, de Jesús como rey, lo estamos haciendo con nuestras categorías del momento en el cual nosotros estamos hablando. Y por tanto siempre va a haber una distancia entre lo que realmente es el reino de Dios y lo que a veces es nuestra propia comprensión de qué es el reino de Dios, o de lo que es Dios como rey y de lo que es nuestra comprensión de Dios o Jesús como rey. Solamente también a modo de preámbulo, ya van muchos preámbulos en esta mañana, pero hoy permitidme esa licencia para situar el tema, creo que
al menos intentarlo correctamente, debemos de recordar que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios no tenía rey y no debía de tener rey. Y por tanto que el pueblo de Israel decidió en un momento determinado ser igual que el resto de las naciones y pidió tener un rey como el resto de las naciones. Y el pueblo se fijó en un hombre llamado Saúl y eligió a Saúl. Y evidentemente Saúl no era conforme al corazón de Dios y fue una catástrofe Saúl. Y Dios después eligió a David como un hombre conforme a su corazón. Pero el reinado en Israel fue un reinado caótico, porque después de Salomón, Saúl ya fue un caos, David, Salomón al final de su reinado también fue casi caótico, pero ya después de él el reino hasta se dividió, los reyes hicieron que el reino se dividiera en dos. Pero no solamente eso, sino que los reyes fueron tan calamitosos que llevaron al Israel del norte al exilio y a la deportación y a que desaparecieran las 10 tribus del norte. Y fueron tan caóticos que el reino del sur, que era ya lo único que quedaba, Judá y Benjamín, fueron tan caóticos los reyes que lo llevaron también al exilio. Y si no llegase por la intervención de Dios, Israel no hubiera vuelto, como estamos viendo en los libros de Esdras y Nehemías. Por tanto, la experiencia de Israel, del rey, siempre fue nefasta, excepto algunas excepciones, que evidentemente están allí, como la excepción de tal vez David, tal vez Ezequías, y Josías. Pero llegó a tal punto la decepción sobre los reyes que el profeta Oseas llegó a decir: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguía, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Por tanto, la experiencia de Israel, de los reyes, fue una experiencia a ese sentido nefasta. Y por tanto, eso llevó a Israel a generar dentro del pueblo de Dios unas expectativas de un rey según el corazón de Dios, que les liberase de todas esas situaciones y experiencias negativas de los reyes en Israel. Y entonces ellos empezaron a desarrollar en su pensamiento la idea de un Mesías rey. Ese Mesías rey del cual los profetas también estarían, proclamando en sus escritos proféticos. Así recordamos los textos de Isaías, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará pues su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Por tanto, surge la esperanza de ese Mesías rey que reinaría en justicia y en paz a las naciones, no solamente a Israel, sino a las naciones, y que desde Sion se impartiría también la justicia y la paz a las naciones, y la palabra correría desde Jerusalén. La concepción del rey bajo las categorías humanas había llevado a esa situación, pero el rey y el reinado, según Dios, era un reinado totalmente diferente. Y por tanto, Isaías, en esa expectativa de lo que realmente el pueblo aspiraba y ansiaba que fuera su rey y el reinado, llega a decir en aquellas palabras: y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Dice: y volverán, fijaros, sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Estos días veíamos a un presidente, no voy a mencionar el nombre, todos lo tendréis en la mente, hacer gala de ese misil que va a llegar a cualquier parte del mundo y que ningún escudo antimisiles será capaz de librarse de él. ¿Veis qué diferencia entre los reinos de este mundo y el reino de Dios? Un reino de paz, de justicia, que es el que se espera en las Escrituras. Bajo estas expectativas nos encontramos en tiempos de Jesús, bajo la esperanza de la venida del Mesías Rey. En el tiempo de Jesús, otra vez, el pueblo de Israel está bajo la dominación del Imperio Romano y, por tanto, en esa angustia de querer y esperar un rey que les libere de la
esclavitud o del sometimiento a un reino extranjero. Y algunos, viendo a Jesús, esperan de Él y ven en Él ese Mesías Rey prometido, ese Rey que nos va a liberar, de la opresión, que nos va a liberar del imperio, que nos va a dar la libertad y reinaremos nosotros, pero ahora sobre los demás. ¿Veis? A la inversa lo mismo. No buscamos ser liberados para hacer justicia y paz, sino que buscamos ser liberados para establecer el dominio. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La señal era la del milagro de los panes y los peces. Pero entendiendo Jesús, fijaros, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque la esperanza de ellos de ese rey no tenía nada que ver con el rey y el reino que traía Jesús. Ellos esperaban un reino otra vez con espada de liberación, de lucha contra el imperio romano, pero no el reino que Jesús traía. Algo significativo de este texto es que Jesús no deja que le hagan rey. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué? Si era la esperanza, la expectativa de que vendría el Mesías Rey, ¿y por qué Jesús no se deja hacer rey? Si vino como Mesías Rey, si vino para traer el reino de Dios entre nosotros, como Jesús afirmó, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a intentar responder a esta pregunta, porque creo que es interesante y probablemente, a lo mejor despeja algunas imágenes que tenemos acerca de esta visión de Jesús Rey. En la época de los 80, había un grupo de la extrema derecha española que se llamaba Cristo Rey. ¿Veis? Qué cosas, ¿verdad? Se llamaban Cristo Rey. Y era la extrema derecha española, Cristo Rey. Utilizando la imagen de Cristo, de Jesús, para imponerse por la fuerza y la violencia a los demás. Por eso digo que es interesante esta aproximación para tratar de evitar a veces imágenes distorsionadas que creo, humildemente, a veces tenemos o en nuestros contextos evangélicos a veces se tienen. Jesús tiene una comprensión muy diferente de su realeza. Él no es un rey al uso. Ya dijimos al principio que nosotros tenemos una imagen o imágenes de lo que es un rey, que responden a nuestros criterios humanos y temporales, dependiendo de la época. No es lo mismo la imagen del siglo I, como hemos dicho, que la imagen del siglo XXI sobre lo que es un rey. Pero en aquel momento tampoco Jesús tenía la misma comprensión que tenían ellos acerca de lo que significaba el Mesías Rey. Algo que creo que debemos afirmar desde ahora es que Jesús sí que tenía conciencia, él tenía conciencia de ser el Mesías Rey prometido en las Escrituras. Al comienzo de su vida pública, nos encontramos con la confesión de Natanael. Teniendo Jesús delante, le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo declara, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús no le contradice. Durante su ministerio público, Jesús tiene que corregir varias veces el entusiasmo de las masas que le proclaman rey, como hemos visto en la multiplicación de los panes y los peces. Y ya en la misma proximidad de la pasión, en ese encuentro con Pilatos que nos hemos leído al principio, pues también pasa lo mismo. Y cuando Jesús entra en Jerusalén y las multitudes proclaman bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, también le proclaman Rey. Por lo tanto, Jesús sí que tiene conciencia de que Él es el Mesías Rey que estaba prometido en las Escrituras. Pero, ¿en qué sentido la comprensión de su realeza era diferente de la que tenía el pueblo en aquel entonces? Creo que es ante Pilato donde Jesús proclama solemnemente el carácter de su reino. Preguntado por el procurador, Jesús le contesta: tú dices que yo soy el rey. Pero Jesús añade: pero mira, que sepas que mi reino no es de este mundo. No tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Porque si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían, como lo hacen los vuestros,
para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Creo, como hemos visto a lo largo de este breve recorrido, Jesús tiene conciencia de su realeza, pero marca una diferencia fundamental con la comprensión que ellos tenían del rey que esperaban y por lo tanto del tipo de reino que no era al uso de los reinos de este mundo. Y creo que eso tiene que ser como un aviso para navegantes, porque ya desde este preciso momento es que tenemos que empezar a pensar que tal vez el reino de Dios no va a tener que ver con las imágenes que yo tengo y me he hecho de lo que es ese reino de Dios. Porque en muchas ocasiones nuestras imágenes responden más a nuestras expectativas, a lo que nosotros quisiéramos, o a veces incluso a nuestras proyecciones de lo que nosotros aspiraríamos a ser, que pueden ser la de Jacobo y Juan, ¿verdad? Señor, en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda, porque queremos mandar. Básicamente ese era el concepto. Pero no es así en el reino de los cielos. Y por tanto, tal vez en muchas de esas imágenes que nos hemos hecho, pues nos equivoquemos. Yo tenía un compañero de seminario que decía, en el reino de los cielos, el Señor nos va a dar un buen chalet, una buena piscina, un buen coche. Y digo, pues vale, pues está muy bien, pues para ti. ¿Ves? Esas imágenes, ¿verdad?, que a veces reflejan nuestras miserias humanas, porque son aspiraciones de lo que no tengo y me gustaría tener, ¿verdad? Y entonces pues proyectamos allí lo que ahora no tengo. Pero ¿cómo era el reino de Dios para Jesús? Jesús es el rey de un reino diferente. Con Jesús llegó el reino de Dios. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de los Dios no vendrá con advertencia, no dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Una primera cuestión, el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Jesús va a predicar precisamente de ese reino de los cielos y llamará a los hombres a entrar en él. El reino de los cielos ya está entre vosotros. ¿Qué os toca? Entrar en él. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, para que ni entráis, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Por tanto, el reino de los cielos ya es una realidad que está entre nosotros, a la cual se puede entrar y acceder. Pero es un reino diferente, en el cual no hay señores, reyes al uso, sino que hay servidores. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en propiciación por muchos. Por eso Jesús no nos dejó la imagen de un rey al uso, sino que nos dejó la imagen de un rey siervo, que lava los pies a sus discípulos y nos dice que hagamos así entre nosotros. Y evidentemente creo que con rotundidad esta no es la imagen que nosotros tenemos de un rey. Este reino probablemente ya no nos empezaría a gustar tanto, ¿o no? Si te dicen si quieres entrar al reino donde tienes que lavar los pies a los demás y otros también te los lavarán a ti, pues bueno, en fin, podríamos decir, pues esto no es lo que yo esperaba, tener que lavar los pies a nadie, ¿verdad? Pero es que este es el reino de Dios, donde no hay señores, sino siervos. No será así entre vosotros como los señores de las naciones que se enseñorean los unos de los otros, de estos que van haciendo gala de prepotencia. Yo tengo el misil más grande que tú, ¿verdad? Bueno, eso proyecta muchas imágenes, ¿verdad? ¿Quién tiene el misil más grande? De poder. Esto no es así en el reino de los cielos. Por eso para entrar en el reino de los cielos se requiere un cambio radical, no a medias tintas, sino un cambio radical que la Escritura lo define como el nuevo nacimiento. Es que esto es tan revolucionario que o naces de nuevo o cambias totalmente tu mentalidad o no puedes entrar ahí, no puedes comprender eso. Porque para comprender que un reino es un reino de siervos, donde todos se sirven, de donde nadie manda, pues esto en nuestras categorías mentales
En nuestro imaginario de los reinos de la historia y de los presentes, esto choca radicalmente y por tanto esa imagen la rechazamos. Pero solo el que ha nacido de nuevo puede ser discípulo de Jesús e ir forjando el carácter del que pertenece al reino de Dios, cuya representación máxima nos la dio Jesús en el Sermón del Monte. Y ahora mírate a ti mismo. Vamos a mirarnos cada uno a nosotros mismos. Yo a mí mismo, mírate tú a ti mismo. Solamente en el reino de los cielos entran los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Pues por contraposición, los que no son soberbios, los que no son altivos. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Ser capaz de empatizar con los que sufren, llorar con los que lloran. ¿Somos así? Ser mansos y no iracundos y violentos y estar pensando mal siempre del otro. Manso. ¿Eres así? Porque así son los que entran en el reino de los cielos. Ser justos en todos los ámbitos de nuestra vida, en el familiar, justicia dentro de la familia, de la pareja, ahora de esto de la igualdad, del reparto de funciones en el hogar, o en tu casa hay un señor y una... Bueno, yo no lo quería decir eso, Pilar. En tu casa yo lo oigo todo. Pero sí, en muchos hogares había un señor y una chacha. Por desgracia. Esperemos que las cosas vayan cambiando y cambien, ¿verdad? Donde somos iguales, donde repartimos funciones, donde nadie está por encima de nadie, donde nos lavamos los pies mutuamente y nos cuidamos mutuamente. Ser misericordiosos con los más desfavorecidos o necesitados. Tener un corazón limpio, que es el que entra en el tabernáculo, en el lugar santo, los limpios de manos y de corazón puro, ¿no? Hemos leído en ese salmo al principio de esta mañana, en la escuela dominical. Los de corazón limpio, no contaminado por la envidia, por los celos, por las miserias humanas, por las rivalidades, por las contiendas. Corazones limpios. Ser pacificadores en todos los ámbitos de la vida y no instigadores, malmetedores, violentos, murmuradores, chismosos. Podríamos poner ahí tantas cosas, ¿verdad? El reino de los cielos es eso. No esas imágenes de poder y fuerza y a ver quién puede más y yo sí puedo contigo porque tengo la razón. En fin, luchas humanas, miserables, y ser fieles a nuestro Señor. Por eso, por este reino merece la pena darlo todo. Por este reino merece la pena venderlo todo. Como la parábola del tesoro escondido y la perla preciosa, que el mercader va y lo vende todo porque ha sido cautivado por esa perla preciosa, pues así dice que es el reino de los cielos. Pero eso requiere de una conversión auténtica y un nuevo nacimiento auténtico, que te hace forjar el carácter de Jesús, reflejado en las bienaventuranzas. Ese sí es el reino de Dios, y no el de poder, de luchas, de rivalidades y de contiendas. Ese sí es el reino de Dios. Y este reino es el que nos hace felices, el que trae la paz, el que trae la justicia, el que trae el gozo, el que alegra nuestras almas. No esos reinos donde ahora hemos orado para que haya paz social, porque en la lucha de poderes se matan unos a otros por pretendidas supuestas razones. Por último, Jesús apunta a que este reino tendrá su culminación. En la misma oración del Padre Nuestro, Jesús, que dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros, también dijo, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Será interesante esto de cómo es la voluntad de Dios en el cielo, ¿verdad? Bueno, ya Jesús nos dio pistas de que la voluntad de Dios en el cielo es que su reino no es como los de este mundo, y que su reino es un reino de siervos, y por tanto es diferente. Venga tu reino. De nuevo, ¿qué visión tenemos del reino que esperamos y que ha de venir? Y ahora, disculparme, y es un pequeño paréntesis, sé que algunos de vosotros, porque lo sé, no estáis de acuerdo conmigo, no pasa nada, tolerancia, en este caso cero no, generosidad, ¿vale? Cada uno puede interpretar
como diríamos el Espíritu le diga o le guíe, aunque esperemos que el Espíritu nos guíe a todos por el mismo camino, porque si no vaya lío. Bien, ¿qué visión tenemos del reino que ha de venir? Y disculpadme, pero a veces creo que algunos, dejados de llevar por ese imaginario que aparece en la Escritura, de Daniel y del Apocalipsis, como un imaginario que pertenece a un tipo de lectura que tiene que ver con un género literario, que es el género literario de la apocalíptica. Y algunos, evidentemente, y lo respeto, porque forma parte de la teología del siglo XX, pues entienden y leen la Escritura de una forma literal, literalista, de que esto es lo que va a acontecer, y, en fin, y guerra sobre guerra, y muerte sobre muerte, y sangre sobre sangre, etcétera, etcétera. Creo que el estudio de la hermenéutica de la Escritura nos debe de ayudar a comprender esto de otra manera, ¿no? A través de los géneros literarios. Es como, permitidme solamente un Kit Kat, ¿no? Es como las novelas ¿cómo se llaman estos? Los muertos vivientes ahora, las que están de moda, las películas, ¿cómo? Los zombies. La literatura sobre zombies, ¿no? Bueno, nadie cree que existen zombies, ¿no? ¿O sí? Bueno, no estamos tan seguros, pero bueno, en fin, vamos a poner que no existen zombies, ¿no? No existen zombies. Pero es un imaginario que se crea un autor para hablar de las luchas entre el bien y el mal, y al final el bien vence sobre el mal. Y podríamos hablar pues, de los géneros literarios de diferentes, ¿no? Como personajes ficticios, como Drácula, etcétera, etcétera. Son géneros literarios. No podemos quedarnos solamente en lo que es el imaginario del género literario, sino que tenemos que ir al fondo de la cuestión, de qué se está hablando ahí, ¿no? Y creo que a veces desde esa lectura literalista, sin apreciar el género literario, algunos esperan un Cristo, rey montado en un caballo, que lo describe el Apocalipsis, no estoy haciendo aquí ficción. Es el que describe el Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 19. Esperan un Cristo, rey, montado en un caballo, con una espada aguda que sale de su boca. Un poco al estilo de William Wallace, en Bret Hart. ¿Os acordáis, no? Ese hombre allí con el ejército detrás, mandando a combatir contra el enemigo. O algunos otros con guerras atómicas ahí en las luchas entre Gog y Magog. Creo que una imagen así del Jesús, Rey, Señor y resucitado, y de ese reino que se ha de implantar por la fuerza, la violencia y la sangre, pone en cuestión, y esto creo que es la clave, pone en cuestión al Jesús del Evangelio. Y pone en cuestión la obra de Jesús. Y lo digo por una razón. Pone en cuestión al Jesús del Evangelio porque esas imágenes no corresponden al Jesús del Evangelio, al manso, al humilde. No corresponden al Jesús que nos dice y nos invita a perdonar a nuestros enemigos, a orar por nuestros enemigos. No corresponde a la imagen del Jesús al cual le están ajusticiando y dice, Padre, perdónalos, porque en su locura no saben lo que hacen. Ese es el Jesús del Evangelio. Es el Jesús que no lucha, que no manda sus ejércitos, como dijo a Pilato, sino que es el Jesús que se deja justiciar, que se deja llevar al Calvario, ¿no? Al patíbulo, sin luchar, sin resistencia, es manso y humilde. Y por tanto ese es el Jesús del Evangelio. Y por otro lado, si todavía quedan guerras por guerrear según el Apocalipsis, entonces, ¿cómo venció Jesús en la cruz a los principados y a las potestades y los vio descender y caer del cielo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Es que todavía la obra de Cristo no está completa y todavía queda batalla final? No, si es que la batalla ya se acabó en el Calvario. Por tanto, ¿todo eso a qué corresponde? Pues corresponde a un imaginario, a un género literario que viene a explicar a través de imágenes de esa época. Por eso el sábado que viene es importante que vayáis al taller, claro, os voy a hacer publicidad, al taller en la iglesia de la IEE, tendremos el taller teológico sobre la literatura apocalíptica del tiempo de Jesús, porque eso no es solo exclusivo del Apocalipsis, es que el pueblo de Israel, en la esperanza de ese rey, había desarrollado toda esa literatura, como la de los zombies, pero era una literatura apocalíptica que tenía que ver con esas imágenes que luego se recogen en el Apocalipsis. Pero si vamos a esa imagen y nos quedamos solamente con el formato, con la imagen, pues nos perdemos el fondo.
En la imagen solamente nos dice que Jesús va a culminar la historia, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que todo lo demás corresponde a ese imaginario que a través de las imágenes quiere hacernos comprensible, que todo ya está ganado, que todo ya se ha acabado, que todo ya está conquistado, pero no por la fuerza, sino por el amor, por la ley del amor, que es la ley de Cristo, esa ley del amor que tiene que ver con dar su vida por los demás. Este es el Jesús, este es el reino. Los reinos del mundo, dice el Apocalipsis, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cómo es ese reino? Es un reino de justicia, de paz, de gozo, que no se impone por la fuerza y la violencia, que se impone por el servicio, la entrega y el amor. Sin lugar a dudas, que la expresión besamanos ha quedado trasnochada. Tal vez lo mejor sería cambiarla por una recepción oficial al monarca, al jefe del Estado, para estar más acorde con los nuevos tiempos que vivimos, porque ¿quién va a besar la mano? Esto pone de manifiesto que nuestra comprensión de las cosas y de las instituciones cambia con el paso del tiempo, lo que sin lugar a dudas es bueno, porque se ajusta más a la realidad. Eso también pasó y pasa con la comprensión de lo que significa el reino de los cielos o el reino de Dios, o nuestra comprensión de Jesús como el Mesías Rey. Como en el primer siglo, a nosotros también nos puede pasar lo mismo, y es que proyectemos sobre la persona de Jesús nuestro imaginario sobre lo que es un rey, resucitando de nuevo esas imágenes de poder casi despótico, tiránico, de guerra, de violencia y de sangre. No, todo lo contrario. Jesús nos recuerda que Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Jesús no cambia, su carácter no cambia, sus valores no cambian, son los mismos. Es el Jesús del amor, de la entrega, del servicio, de la misericordia, de la mansedumbre. Ese es el Jesús que nos predica el Evangelio. Por tanto, desde el Evangelio tenemos que leer el Apocalipsis, tenemos que leer toda la Escritura. Por eso debemos saber que en el reino de los cielos ya vivimos, porque nos sometemos a nuestro Dios desde el nuevo nacimiento, desde el día que dijimos a Jesús que entrara en nuestras vidas y en nuestro corazón. Este es el Rey que vendrá, el que es el Señor de señores y el Rey de reyes. No un tirano, sino un siervo. Por tanto, hermanas y hermanos, este Rey nos llama a nosotros a ser súbditos de este reino. Si somos súbditos del reino del cual es el Rey, estamos llamados a servirnos unos a otros. No estamos llamados jamás, y creo que esto es una maldición, a prevalecer unos sobre otros, porque este no es el reino de Dios. Estamos llamados a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a orar los unos por los otros, y no a prevalecer unos sobre otros. Por tanto, vayamos forjando en nosotros el carácter de Cristo Jesús, representado en las bienaventuranzas. Que el Señor os bendiga. Amén.